Es una forma de recordar la entrada de Jesús en Jerusalén, en el inicio de una semana tan especial. En realidad lo que es no solo especial, sino absolutamente asombroso es el hecho, no de que entrara en Jerusalén, sino de que entrara en la historia. Lo que llamamos la encarnación, que Dios se ha hecho carne. Bueno, nosotros lo creemos, lo tenemos asumido de alguna manera, forma parte de nuestra fe, un elemento básico, pero es la verdadera piedra de tropiezo para aceptar el Evangelio. Y es lógico, porque no tiene sentido. Estamos hablando, nada menos, que Dios mismo se hace hombre. O si queréis, en el sentido contrario, que Jesús de Nazaret era Dios. Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre. El problema en algunas ocasiones para considerar sobre estas cosas, como alguien decía, es que tenemos las respuestas antes incluso de que nos hagan las preguntas. Así que lo de que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, eso forma parte de nuestro recitado habitual, pero si pudiéramos, en fin, pensar con cierta distancia de semejante declaración, eso, de verdad, es muy raro. Eso es muy raro. Los judíos ya les costaba aceptarlo porque pensando en el tipo de Dios y en el tipo de hombre que pretendía ser Jesús, pero los que no eran judíos ya para el resto de la humanidad eso era absolutamente escandaloso. El Dios todopoderoso, el Dios espíritu, el Dios eterno, el Dios del universo, todo eso se hace hombre. Es que eso es absurdo. Es realmente inconcebible. El Todopoderoso, escribía alguien, apareció Dios, el Creador, apareció en la tierra en forma de niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos y los ruidos característicos de un bebé, necesitado de atención, teniendo que aprender a hablar. Es que cuanto más se piensa en eso, realmente más asombroso resulta. Así que esta idea de la encarnación es efectivamente un misterio, pero es a la vez, es la verdad que da sentido a todo el mensaje del Nuevo Testamento. La fe cristiana gira en torno a esta realidad. Por eso también en algunas de las epístolas los apóstoles insisten en lo relevante que resulta el creer que Cristo vino en carne, que no era una fantasía, que no era un sueño, que no era un sí pero, que parecía de carne pero era... No. Si alguien niega que Jesucristo vino en carne, dice el apóstol Juan, que se hizo cuerpo, entonces se anatema. Hombre, no sé, tampoco hay que poner... Sí, hay que ponerse así, porque ese es el elemento central del Evangelio. Si esto no es así, todo lo demás carece de sentido. Al menos del sentido que el propio Señor Jesús le da a su Evangelio. El prólogo del Evangelio de Juan, recordáis, el capítulo 1, afirma y lo expresa de diferentes maneras y con intensidad este asombroso misterio. Aquel verbo, aquella palabra, Dios mismo, el autor de la vida, dice los versículos anteriores, que era desde el principio con Dios, que era Dios. Pues este, en el que estaba la vida y que fue el autor de todo lo creado, pues este fue hecho carne, de carne y hueso, palpable, y a la vez frágil, limitado, caduco, como todo lo que es material y de carne. Y habitó entre nosotros. Es verdad, la figura del Belén resulta enternecedora, pero
pero cuando queremos, si pretendemos darle a eso el sentido más completo que tiene, no le deis vuelta, ni intentéis vestirlo, ni explicarlo de una forma que se entienda. No hay quien lo entienda. Es un misterio. Dios se hizo uno como nosotros y habitó entre nosotros. Y le vimos, dice Juan. Le hemos visto en Jesús y vimos su gloria. Lleno de gracia y lleno de verdad. Si esto no fuera así, pues todo se diluye. Pero si esto es así, si Dios nos ha visitado, si Dios se ha hecho hombre como uno más, entonces toda la percepción de la historia, toda la concepción de lo que es el hombre, todo lo que tiene que ver con nosotros cambia por completo. No puede ser indiferente, no puede ser simplemente una anécdota, no puede ser una noticia más del periódico que aparece hoy y que a los 2 días se ha olvidado. Es absolutamente relevante. Si Dios, si realmente el Todopoderoso se ha hecho uno como yo y ha estado entre nosotros y hace 2000 años formó parte de nuestra historia y nos habló y se comunicó y expresó cosas, si realmente lo hizo y era Dios, entonces nada puede ser igual. Todo gira alrededor de esa realidad y de ese acontecimiento. Y por eso los evangelios tienen tanto, uno de ellos tiene tanto empeño en que quede registrado la dimensión histórica de esa realidad. En ese año, gobernando aquel, cuando pasaba aquello, en ese tiempo, en ese momento histórico, en medio de la historia, Dios, que es eterno y por tanto sin historia, Dios se hizo uno como nosotros. Se encarnó, en carne, se hizo uno más. Conviene que cuando hablamos del Evangelio y compartimos de nuestra fe, empecemos por el principio. Efectivamente, por lo más tremendo, por lo más difícil de asumir intelectualmente, pero es que es lo que da sentido a todo lo demás. No podemos tomar las dimensiones éticas del Evangelio olvidando de dónde partimos. No podemos tomar simplemente una palabra bonita, un consejo que leemos, o incluso una promesa de confianza, de presencia si antes no asumimos que es Dios mismo quien está hablando, que no es meramente una cuestión espiritual que uno siente en su corazón, que tiene que ver con lo privado y con la figuración de cada cual. Evidentemente tiene esa dimensión, pero es infinitamente más. Dios se ha hecho carne. Esta es la declaración más asombrosa del Evangelio, que el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Dios mismo se ha hecho uno como nosotros. Es imposible aceptar esta verdad por un instante sin que cambie toda la perspectiva de nuestra vida. Inevitablemente todo se trastoca y el centro de todo comienza a ser este Jesús, que vino. Y vino para salvación. A partir de aquí, toda la verdad del Evangelio aparece encadenada, tiene sentido, tiene su propio sentido. Pero parte de aquí, del hecho asombroso de que Dios se ha hecho como yo y se ha plantado en medio de la historia. Escribe el apóstol Pablo a Timoteo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ya está. No hace falta más congresos ni más debates al respecto. Dios se ha hecho uno como nosotros. ¿Y eso? ¿Y eso para qué? Pero, ¿qué sentido tiene? ¿Y qué propósito tiene? Pues Jesús mismo lo dice. El propio Evangelio de Juan apenas hace esta descripción acerca de Jesús. Nos muestra
a Juan el Bautista identificándole, recordáis, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el maestro de la cultura y de la civilización, ni siquiera el profeta de la justicia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Malamente suena en los oídos la idea de salvación, peor todavía la idea de pecador, pero esto es lo que dice Jesucristo, que todo el prodigio, el empeño, lo asombroso de la encarnación de Dios tenía que ver con la salvación de los pecadores, es decir, de los que estaban lejos de Dios, separados de Dios, apartados de Dios. Si hay un versículo conmovedor, hay más de uno, pero este texto en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8, cuando dice el apóstol, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por eso decía alguien que todo este tema de la encarnación no es simplemente una maravilla asombrosa de la naturaleza, de cómo es posible que lo natural y lo sobrenatural se juntan. Es bastante más que una maravilla de la naturaleza, es una maravilla de la gracia. Asombroso es que Dios se haga uno como nosotros. Realmente, no como una fantasía, no como en un sentido simbólico, no de una manera mitológica, no de una forma espiritual que tiene una aplicación, no, históricamente, de carne y hueso, uno más, con todas las limitaciones de la condición humana, sin perder su condición divina. Aún más asombroso la razón. ¿Por qué? Pues este es el propósito, la reconciliación. Por eso todo cuadra. Cuando leemos en Génesis 1 la creación, de cómo Dios se vuelca de una manera especial en la creación del ser humano. El castellano en eso no nos ayuda, el hebreo tampoco es un idioma muy rico, pero el castellano tampoco lo capta bien. Las versiones más antiguas dicen, ¿recordáis? Que Dios lo hizo varón y varona. ¿Esto qué es? Esto es que son lo mismo. A ver si vamos ya asumiendo algunas cosas. Que son lo mismo. Que de hecho en hebreo la raíz es la misma palabra. Que no son dos de tamaño distinto ni de calidad distinta. Que es lo mismo. Dios crea al ser humano. Castellano dice al hombre, pero ese no es el texto tal como viene. Diríamos el ser humano. Lo hace varón y mujer. Y en esa realidad, que por cierto, cuando se dice que se entiende que es como complemento, no se hace en el sentido de provecho de uno sobre el otro. Y Dios cuando ve a esa pareja dice que son imagen y semejanza suya, la corona de la creación. Hay una diferencia cualitativa, más allá de los procesos biológicos, hay una diferencia cualitativa entre el ser humano y el resto de lo creado en su relación con Dios, porque Dios le creó para un trato y para una comunión particular y única. Que efectivamente nuestra resistencia a la relación con Dios ha roto. Que el Creador no se resigna a que quede rota por la eternidad. Por eso se hizo uno como nosotros. El Cordero de Dios, que del Antiguo Testamento venía siendo profetizado, el justo pagando por los injustos, el rico haciéndose pobre para que los pobres fueran enriquecidos. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en una forma más sistemática en la epístola a los Romanos, con un vocabulario muy denso, pero bueno, que aún podemos entender,
nos dice que es verdad, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están apartados de Dios, no, nadie puede acceder a ese trato de cercanía con aquel que nos creó, nadie, pero gratuitamente, por su gracia, somos hechos justos por la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como pago para manifestar su justicia. Es asombroso que Dios se hiciera uno como nosotros. Más asombroso es el propósito de reconciliación. Y uno, cuando considera sobre estas cosas y antes de empezar a desarrollar las respuestas que hemos aprendido quizás demasiado deprisa, se detiene un poquito a considerar, no puede evitar preguntarse qué mueve a Dios a hacer todo eso. ¿Qué le impulsa? ¿Qué hay detrás? Nuestra mentalidad humana es otra. Nuestra mentalidad dice que con favor se paga. O sea, nada es favor. Si se paga ya no es favor. Así que, si alguien hace un gesto así de generosidad, ¿qué pretende? ¿Qué le mueve? ¿Qué le impulsa? ¿Para qué? En fin, a veces, y hay un sentido en que efectivamente la teología, la doctrina nos ayuda a entender las cosas, nos ayuda a ponerlas en orden, a entenderlas. Todo lo que es genuinamente del Evangelio no hay quien lo entienda, ¿vale? Mejor dicho, no hay quien lo explique, lo razone y lo argumente. Dale vueltas. Yo también me he leído 2 o 3 libros, como la mayoría, pero no hay por dónde cogerlo. Probablemente de los apóstoles el que más conocimientos tenía era Pablo, formado, hoy sería la Salamanca de la época, una ciudad de Tarso, una ciudad llena de universidades y ya conocéis de todo su nivel intelectual. Y él mismo dice que este evangelio es escándalo. Esto es un escándalo. Escándalo quiere decir, literalmente, resulta chocante, es una locura, dice el apóstol Pablo. Porque toda la secuencia nos lleva de asombro en asombro. No solo que Dios se ha hecho uno como nosotros, sino que lo ha hecho movido por el impulso de establecer un vínculo con nosotros que Él dice que lo había y que se había roto. ¿Y cuál era el suyo? Esto es igualmente prodigioso porque todo el Nuevo Testamento insiste en que la única motivación, lo que mueve a Dios, es que el corazón se le conmueve. Es el amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para condenarnos? No, sí, ya estábamos lejos de Dios. Para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios. En que Dios envió a su Hijo al mundo. Para que vivamos por Él. Que vivamos. Así que, sigue el apóstol Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. No hay más razón que la sinrazón del amor. El amor tiene sus propias razones, como tiene su propia lógica y su propia verdad. Y el Evangelio insiste en que este es el sentir de Dios para con todos. Y el apóstol Pablo, cuando escribía de estas cosas,
y especialmente en las cartas que son, digamos, más cálidas porque son más personales, no puede evitar siempre trasladar algo que tiene un carácter personal, además de ser una verdad universal. Por eso cuando escribe a Timoteo, ¿recordáis? Dice, lo hemos mencionado antes, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, es decir, una verdad verdadera que todo el mundo tal. Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. Y añade, de los cuales yo soy el primero. Y entonces recuerda lo que había sido su trayectoria. El apóstol Pablo había sido muy mala persona, muy mala gente. Perseguía a los cristianos, difamaba el nombre de Jesucristo, atemorizaba a los creyentes, usaba de su poder para destruirles, aplaudió cuando torturaron hasta la muerte apedreando a Esteban. Cuando se comenzó a correr la voz de que se había convertido, los cristianos no se fiaban de él, de ninguna manera, y hacían bien. Era un mal bicho. Había sido el peor enemigo de los cristianos y de Jesucristo. Y sin embargo, este hombre insiste una y otra vez en la verdad poderosa del amor gratuito de Dios. Y como una muestra del volumen, de la intensidad, de la amplitud de ese amor, se pone a sí mismo como ejemplo. Yo el primero, el peor, el más pecador. Pero añade que esto fue para que se hiciera notoria la misericordia de Dios. De alguna manera está diciendo, pues, si ha podido alcanzarme a mí, y mirad lo que era, entonces puede alcanzar a todos. No hay que esconderse de Dios, no hay que huir, no hay que temerle. Porque todo el impulso que ha acercado a Dios al ser humano, que lo ha hecho encarnarse, ya veis qué cosa, y moverse en favor nuestro a un precio tan alto, es el impulso del amor. Cuando Jesús dice, venid a mí, vamos, no tengáis miedo, todos los trabajados y cargados, no es una mera expresión que nos viene fenomenal para ciertas predicaciones. Hay algo ahí misterioso en el sentido de esta palabra, ¿no? No algo extraño, sino algo tan grande que es imposible captarlo por entero. Venid a mí, vosotros, imagináis al apóstol Pablo, con todo lo que era. No importa, ven, te daré vida. La samaritana, el otro. Hay algo mucho más profundo, evidentemente, de lo que podemos entender, pero quizás incluso de lo que habitualmente manejamos en nuestra percepción y en nuestro trato también con Dios. Si todo esto es así, entonces aquí hay algo realmente muy grande, y algo a celebrar. Y a partir del acercamiento a esta verdad, las vidas cambian. Cambian no porque se hacen mejores, es que, en fin, desde la dimensión de lo eterno, que fulanito sea un poquito menos cascarrabia, ya veis vosotros lo que eso viene a significar, ¿no? Pero hay algo que se remueve en el interior de la persona que necesariamente le lleva en otra dirección, con otra perspectiva de las cosas, con otra visión de la vida, de la existencia, de la manera de moverse, de todo lo que tiene que ver con el vivir. Que comienza con la fascinación, nosotros le llamamos adorar, pero no es sino el deleite en Dios, el disfrute de semejante verdad. No la comprensión de esa verdad, ni siquiera la predicación de esa verdad, sino el deleite en esa verdad.
Bueno, tendrás seguramente sus razones hasta teológicas, pero es muy interesante la escasa literatura evangélica que hay sobre estas cosas. Hay mucha literatura, además en toda la tradición del protestantismo, sobre cuestiones, evidentemente, de teología sistemática, sobre discipulado, seguimiento, santidad, consagración, servicio, todo eso, de todo eso hay mucho, ¿no? Y es un poco el tipo de mensaje al que estamos habituados, nos desafían, nos retan. Pero hay mucho menos acerca de esta otra realidad, de esta otra dimensión de la experiencia de fe que tiene que ver con el deleite en Dios, con el disfrute de esta realidad, de alguien que tanto nos ama, de alguien que llega a este punto y donde todas estas verdades, todos estos conceptos calan en la propia vida y en el propio sentir. El Salmo 45 resume algo de esa fascinación. El Salmo 45 dicen los estudiosos de estas cosas que tiene que ver con un canto que se preparó para la boda de un rey de Israel con una princesa de Tiro, dice de hecho el propio texto, pero desde antiguo Israel veía en la figura de este rey la figura del Mesías, de nuestro Jesús. Y dirigiéndose a este rey, que dice el texto que es poderoso, que es soberano, que tiene autoridad, que todo eso, sin embargo, el salmista dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Hay ahí contemplación deleitosa, por decirlo así, en plan rimbombante. Hay asombro, hay respeto, es decir, una mirada atenta y un reconocimiento asombrado y cautivado. No lo escuchamos a menudo, pero en varias ocasiones en la Escritura se habla acerca del Señor como el deseado. El deseado. El deseado, eso es un concepto que poco tiene que ver con el poder, o con la autoridad, o con la verdad, o con la justicia. Es otra cosa, ni siquiera en términos de quien considera a Dios, no tiene que ver ni con la obediencia, ni el sacrificio, ni la renuncia, ni la abnegación, ni todo eso. Tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con el deleite, el deseado de las naciones. Todo el libro de Cantares. Y es esa percepción la que después se traduce en adoración, términos personales o comunitarios. No viene este sentido de realmente de un corazón cautivado, no es fruto de la enumeración de los atributos de Dios que hace la teología sistemática, que cumple su lugar, pero no es este, ni es el primero. Esto brota de otra, se mueve en otro terreno. Se mueve a partir de un corazón cautivado, no solo de un corazón obediente, sino de un corazón cautivado. A veces citamos esa frase, ¿no?, de que nadie dio su vida por el argumento ontológico de San Anselmo, ¿no?, porque San Anselmo pasa por ser uno de los teólogos más sólidos y el argumento ontológico pues ha servido como una, digamos, para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Y entonces parece ser el no va más de la demostración. Y sin embargo alguien decía, bueno, pues nadie da su vida por un argumento. Y eso vale para otra cosa, ¿no?, para un congreso, para un debate, tal, pero el corazón no se conmueve ante eso. Buscaba ayer así, en fin, rápido, por la verdad hay mucho, pero algunas de estas expresiones, y encontraba en una de las obras de este San Anselmo, el gran teólogo, el gran sistemático, el gran de los argumentos de todo,
casi no parece suyo. Se dirige a Dios y le dice, ahí veréis luego los textos, que te busque anhelante y que suspire por ti al buscarte y que te encuentre en el amor, que te ame al encontrarte. ¿Qué argumento ontológico ni qué nada? Aquí hay otra cosa, que no repudia de lo anterior, pero que le sirve de sustento. No lo tenéis ahí, pero bueno, no lo mueva de todas formas. Además quiero encontrar a ver exactamente dónde está eso. Tomás de Aquino, o sea, ya el no va más de la teología, en fin, necesitaríamos efectivamente un nuevo templo para que cupieran ahí todas sus obras. O sea, escribió hasta lo infinito. Ya, no mucho antes de su muerte, algo de todo aquello que sabía le golpeó tan adentro y con tanta intensidad que dejó escrito que después de aquello que había vivido delante de Dios, todo lo que había escrito hasta entonces era paja. No porque no tuviera su valor, pero no llegaba ni le permitía ascender a un nivel de trato con el Dios de amor, que era lo que realmente saturaba su vida. Este es un comentario de Cantares, siglo XII. San Anselmo este es del siglo XI. Pero ¿qué pasa con las personas, no importa de qué generación, de qué edad o de qué contexto histórico, que esa percepción del Dios hecho carne para salvación por puro amor trastoca por completo el entendimiento de su existencia? En cuanto tu nombre rozó mi oído, también brilló el misterio de ese nombre en mi corazón y en mis sentimientos el amor. Ponía por ahí, aparece en una diapositiva, ese texto, bueno, del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Vamos a ver. Era doctor en teología y era doctor en filosofía. Estudió en Salamanca. Así que hacía poesías muy bonitas, pero no porque no supiera hacer otra cosa. Pero captó algo más intenso que todos los conocimientos. Mi alma, todo mi caudal, se ha empleado en su servicio, habla de Dios. Ya no guardo ganado, ya no tengo otro oficio, solo amar es mi ejercicio. El conde Zinzendorf, este es uno de los más destacados del pietismo alemán, de la tradición luterana, pero vitalizada por el espíritu en el siglo XVIII. Un intelectual formado en las universidades alemanas y un hombre de acción, impulsor de misiones en todo el mundo, pero escribía esto: nada debe ser tan valorado como la conciencia de que Él siempre está cerca. Tengo solo una pasión, y es Él. No solo, o sea, tengo una verdad, creo en una cosa, tengo una convicción, no, es otra cosa. Es una pasión. Hay algún texto más, y bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero de nuevo, ¿por qué? Y además es fácil encontrar esos textos ya desde el siglo II. Desde el siglo II hasta el siglo XXI encontramos continuamente la evidencia del impacto que esta encarnación de Dios para salvación por amor genera en las personas.
Si es genuina, no es solo adoración, o si la adoración es genuina, no es solo sentir, es cambio de la vida, claro. Cuando el apóstol Juan escribe que el amor consiste precisamente en el modo en que Dios nos ha amado primero y ha dado a su Hijo, a continuación añade esto: amados, si Dios nos ha amado así, si entendemos que Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ya está. Ya. No hay que darle muchas más vueltas. Tantas vueltas como excusas. El que era rico se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos. Quien vive eso, quien sabe que ha sido galardonado de esa manera, quien sabe que ha sido gratuitamente enriquecido, no puede permanecer, pero no es que no pueda, ni deba, ni ya estamos otra vez en los reglamentos, no, si no es una cuestión de deber, es que la conmoción que eso genera impulsa un enfoque distinto para la manera de vivir, y si no, no hay argumento que convenza, ni amenaza que empuje en esa dirección. Pero es así. Decía un gran teólogo, quien considera que entiende las Escrituras y con esa inteligencia no vive ese amor para con Dios y para con el prójimo, pues aún no las ha entendido. A veces parece que nos sentimos obligados a explicar por un lado lo que es Dios y ha hecho por nosotros, y por otro lado lo que nosotros debemos hacer, pero eso genera, es como dos dimensiones distintas, dos realidades distintas, y así no vamos a ningún sitio. Lo importante es ser cautivado por este primer elemento de lo que es Dios para con nosotros, porque si eso cala en el corazón, eso impulsa al corazón en otra dirección, siempre, necesariamente. Sí, es verdad, me he traído estos libros, vamos, no lo voy a leer, pero porque tampoco tengo los datos, pero pensaba en el Frank Laubach, misionero en Filipinas, de este siglo, bueno, del siglo XX, que es curioso, ¿no? Profesor en no sé cuántos seminarios y demás, pero hay un momento, y lo cuenta en alguno de sus libros, donde este reconocimiento de un Dios que se ha encarnado, y que lo ha hecho por amor y lo ha hecho para la salvación, eso cala de una manera especial, no solo porque lo entiendes y de hecho lo viene enseñando, sino porque cala en su propia vida de una forma especial. Y eso genera efectivamente toda una manera de moverse a continuación completamente distinta. Pasó años en Filipinas y después en la India, y generó todavía, bueno, se pueden comprar, está en inglés, pero todo un sistema pedagógico de alfabetización, de uno a uno, que llevó a alfabetizar millones y millones de personas por todo el mundo, en la India, en África, en Filipinas, en Siria, en Rusia, y hablamos de los años 50 o 60, y es interesante, más allá de los procedimientos que fueran, el impulso, el elemento que moviliza la vida en una dirección completamente distinta. Hace poco me tropecé con otro personaje, yo no sé ni cómo se pronuncia, porque es japonés. Igual Mario sabe esto del Toyohiko Kagawa. ¿Te suena? Voy a saber más que tú, perdona, que esto se pone bien. Bueno, lo he conseguido yo un libro de eso, he conseguido dos, los he conseguido en la India. Toyohiko, de una familia tradicional japonesa,
que es educado en un colegio presbiteriano en Japón, que queda conmovido con esta realidad del Jesús que muere en la cruz, siendo Dios, que se hace hombre y renuncia a todo y se hace pobre para enriquecerle a él. Y se bautiza con 15 años y la familia lo expulsa del hogar y estudia en un seminario. Y a continuación le llaman el Francisco de Asís del siglo XX. Se mete en un barrio absolutamente marginal de no sé qué ciudad de Japón para compartir destino con prostitutas, marginados de todo tipo. Y es a la vez un gran intelectual. Sufre el repudio en su país durante la Segunda Guerra Mundial porque él es pacifista, pero al término de esa guerra, las propias autoridades, incluso el emperador, le piden audiencia y le piden que pueda transmitir algo de lo que en sus libros ha ido diciendo y dejando para que puedan ser de provecho para toda la nación. Dicen que se hacían colas infinitas en las librerías cada vez que se publicaba uno de sus libros. El amor es la ley de la vida. Y habla acerca de la cruz, porque eso es lo que cambió toda su percepción de las cosas, el hecho único en todo el mundo de Cristo entregándose en sacrificio y derramando la sangre de la redención por los pecados de la raza humana. Esa es la revelación esencial del amor mismo. Y a propósito del amor, moviliza toda su vida para con los que tenía alrededor, ¿no? El amor, que dice, no es una mera emanación, es como los rayos del sol. Que el amor actúa no como sentimientos de lástima, sino como las radiaciones del sol, que brotan desde dentro, como luz y como calor, que brotan desde dentro. No es un deber, no es una máxima moral, es otra cosa. Y de nuevo, ¿cómo es posible, no? Personas de culturas tan diferentes, de países tan distintos, de realidades tan opuestas, y sin embargo resultan no meramente convencidas y razonablemente enteradas de lo que significa esto, sino absolutamente conmocionadas por dentro. Y cuando lo son, si lo son genuinamente, viven de otra manera. Viven de otra manera. Por eso recordáis la frase esta típica de C.S. Lewis, aquello de si Jesús es falso, pues entonces, en fin, no es relevante en absoluto. Y si Jesús es verdadero, entonces es absolutamente relevante. Lo que no puede ser es relevante a medias. No puede ser es, sí, qué bien, y que todo siga igual. No. Si es que no, pues es que no, ya está. Vamos a perder el tiempo. Efectivamente, si Jesús no vino en carne, si Dios no se hizo hombre, olvidadlo, fuera, no hay nada que tener en cuenta. Jesús lo decía a los judíos. Bueno, si yo echo los demonios por el poder de Belcebú, de Satanás, pues nada, ¿qué voy a decir? Ahora, pero si es por el poder de Dios, si es por el Espíritu de Dios que yo echo los demonios, entonces eso quiere decir que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y entonces nada puede ser igual. Lo que nosotros como Iglesia anunciamos es que efectivamente Jesús es absolutamente relevante. Muchos no sabemos el argumento ontológico de San Anselmo y algunos que lo sabíamos lo hemos olvidado. Pero hay algo que arde por dentro, que sigue quemando y sacudiendo nuestras vidas. Es la conmoción asombrosa que produce un leve entendimiento de que Dios se ha hecho uno como nosotros, que lo ha hecho para reconciliarnos con Él, que lo ha hecho por amor. Y eso no nos deja ser igual. No queremos ser igual. Hemos descubierto una realidad que nada tiene que ver
con todo lo que esta vida que nos rodea es. Y nos aferramos a esa realidad. Queremos aprender a ordenar toda nuestra vida alrededor de esa verdad viva, poderosa, que no solo nos conmueve, sino que también nos mueve y nos impulsa. Y anunciarla, queremos anunciarla. Nadie está tan lejos de Dios como para que no le alcance la misericordia de Dios. Nadie es tan digno como para merecerla. Pero nadie debería esconderse de ese Dios que se hace uno como nosotros, empeñado en buscarnos, porque no se resigna a que pasemos esta vida ni pasemos la eternidad lejos de Él, porque quiere darnos vida, y esa vida es también para ti. La invitación de la Iglesia es que busques a ese Dios que te ha buscado primero, que te acerques a ese Dios que extiende su mano y que tan cerca está de ti. Y queremos que Él te bendiga.